Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La verdad es que ha resultado muy notable, y no fue a propósito, el timing del tema elegido para hoy. Está vinculado con el tiempo en el que estamos viviendo los creyentes, los cristianos, que es el tiempo de Cuaresma, que es un tiempo que, como sabemos, la Iglesia nos pone para prepararnos para la principal celebración de nuestra fe, la Pascua, y en el que nos enfoca en tres cosas: en la oración, en la penitencia y en la caridad. Y esto tiene que ver con la caridad. En realidad, algunos de ustedes podrán decir: Padre, todo tiene que ver con la caridad, sí. Bueno, pero esto es caridad, digamos así, en vivo y en directo. Caridad concreta, caridad que a veces nos cuesta vivir, y entonces que nos viene bien parar un poquito para reflexionar y preguntarnos, hacer un poco de examen. Así ampliamos lo que llevamos en nuestra cabeza, lo que tenemos en el corazón. Podríamos decir también que así ampliamos nuestra mirada, porque trabajando, todo el mundo trabaja y en general tiene que hacerlo en el mundo en el que vivimos, hay que hacerlo con mucha intensidad, desde el que vende autos hasta el que repara muebles, hasta, los médicos que trabajan tratando de curar a sus pacientes. O sea, todo el mundo trabaja con tanta intensidad que su mirada se puede enfocar mucho en lo que hace y empezar a perder la perspectiva y lo que pasa alrededor. Y para eso, entonces, es que, tenemos que parar un poquito, nos ayuda a parar un poquito y mirar un poco más. ¿Por qué es que, la pregunta primera sería, ¿por qué es que los hombres tenemos que vivir la caridad? Es decir, ¿por qué es que tenemos que ocuparnos también de las necesidades de los otros? Ustedes y yo sabemos perfectamente que vivimos en un mundo donde domina el individualismo y donde el mensaje que nos llega en todo momento es: ocúpate de vos, haz la tuya, a lo sumo ocúpate de vos y los que son de tu entorno más cerrado, tu familia, asegurale a ellos, vos tenés que trabajar para vos y para tus hijos. Bueno, hoy en día ya ni siquiera para tus hijos, porque hay otros que te dicen: no, ni hace falta tener hijos, ocupate de vos y de vos mismo y de, en tu caso, tu pareja o tu parejo, porque da para que sea cualquier cosa en este mundo. Y entonces, muy bien, ese es el mensaje que llega del mundo. El mensaje que llega del cielo, el mensaje que llega de Dios, es un mensaje que desde la creación nos dice que Dios le dio todos los bienes que Él había creado, se los dio a la humanidad. No se los dio a Perico, a Juanita, a Victoria, a Marcelo o a Esmeralda, no. Se los dio a toda la humanidad. Dios creó las cosas para la humanidad y puso todo en sus manos, en las manos de la humanidad entera. A todos nos dijo que teníamos que cuidarla y administrarla. Esto es muy importante, te diría, es algo que nos está recordando mucho el Papa Francisco. Es muy importante que nos digamos: Señor, que yo reconozca que de mí mismo, en realidad, si me lo pongo, me pregunto hasta el final, de mí mismo nada puedo, porque no me puedo dar la vida a mí mismo. Que reconozca que he recibido todo de vos y que los demás que viven en esta tierra, cada uno en medidas distintas, en circunstancias diferentes, todos somos únicos e irrepetibles y distintos, ¿no? Bueno, cada uno tiene lo que tiene. Hay un derecho de que trabajando efectivamente nos podamos apropiar
de los frutos de ese trabajo. Pero al mismo tiempo hay una obligación primaria de mirar al que está al lado y de saber que lo que yo tengo, lo tengo gracias a Dios, y el que está al lado mío, si tiene menos, probablemente, muy probablemente, sea por distintas circunstancias, ¿no? Y entonces yo tengo que mirar y ver si no es obligación mía ayudarlo. Si uno mira a su alrededor, se da cuenta, nos podemos nosotros dar cuenta aquí, que pertenecemos a un sector de la sociedad privilegiadísimo, que ha tenido no estoy diciendo que no haya méritos de todos, ¿no? Y de cada uno, y de esfuerzo y demás, pero que hemos recibido mucho más de Dios, mucho más que los demás, que casi todos los demás que están alrededor nuestro. Y que entonces es bueno reconocer, te damos gracias Jesús, lo reconocemos, te damos gracias, y te pedimos que nos ayudes a tener un corazón compasivo, un corazón que comprenda al otro, un corazón que por no creerse que es dueño, por saber que todo lo recibido, todos lo hemos recibido todo de Dios, y entonces si yo he podido hacer más frutos, tengo que siempre estar dispuesto a mirar a los demás y ver de qué manera puedo ayudarlos. Decía esto si miramos a la creación. Pero si miramos también, si miramos al cielo, al Dios al que todavía no vimos. Pues si después miramos al Dios que vemos, o que vimos, al Dios hecho hombre, a Dios que se hace hombre y que baja a la tierra, y lo escuchamos, también escuchamos lo mismo. ¿Cómo nos enseñó Él a vivir? Nos ha dicho que tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Es más, nos ha dicho que tenemos que amarlos como Él nos amó. Y Él, ya sabemos muy bien, que entregó todo por nosotros. Y volvería a entregar todo. Si alguno de nosotros hubiera quedado fuera de la redención, volvería a entregar toda su vida, todo hasta la última gota de su sangre, por ese solo. Es decir, entregó todo por todos y por cada uno, hasta las últimas consecuencias. Y toda la enseñanza de Jesús, la Iglesia, te acordarás muy bien, pero vale la pena repasarlo, termina, si querés, no sé si decir resumiéndose, pero exponiéndose en las obras de misericordia. 7 obras de misericordia espirituales y 7 obras de misericordia materiales. Visitar y cuidar a los enfermos, ¿no? Dar de comer a los hambrientos, dar de beber al sediento, que es hoy por hoy, digamos así, casi lo mismo. Dar posada al peregrino. ¿Vieron cuánto el Papa, desde el comienzo de su pontificado, creo que además su primer viaje fue a una de las islas esas, no sé si se llama Lampedusa o cómo, donde llegan las balsas de África de gente que está tratando de salir de una situación de miseria y que para eso muchos pierden la vida, o que para o por eso muchos pierden la vida en el intento de cruzar del África a Europa. Los migrantes, los que tienen que dejarlo todo. El otro día en el hospital hablaba con un matrimonio, él está al cuidado del servicio de cuidados integrales. Los dos eran descendientes de italianos. Me contaban de cómo sus abuelos italianos habían venido a Argentina a mediados del siglo pasado, y creo que solo uno de ellos había podido volver, no habían vuelto nunca más, no habían podido volver nunca más a Italia, que habían dejado familiares bastantes allí. Nosotros somos un país de inmigrantes. Qué importante es darnos cuenta de lo que significa ser migrante y dejar todo detrás.
Está vinculado con esto de dar posada al peregrino, ¿no? Acoger al que está de viaje. Hay algunos que están de viaje buscando algo, por favor, un lugar donde caerse, bueno, no donde caerse muerto, sino donde caerse para vivir, para poder trabajar, para poder salir adelante. Vestir al desnudo, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Bueno, no voy a meterme en las obras de misericordia espirituales, porque al margen de que son obras de misericordia, de todos modos no me da tiempo para ir para allá. Lo que quiero es que Jesús, con tu ayuda, vos que estás aquí en el sagrario y que nos escuchás, que realmente nos metamos a fondo y decir, bueno, yo ¿de qué manera trato de cerrar la grieta? Porque que hay grieta, hay grieta. En mis notas había notado, no puede ser que haya grietas. Y después me corregí automáticamente y dije, no, mira, sí, las grietas las hay. O sea, puede ser que las haya porque las hay. ¿Y por qué las hay? Las grietas existen porque hay pecado. O sea, las grietas existen porque uno pasa del verdadero derecho de la propiedad privada a la avaricia. Pasa de tener lo que necesito para vivir a querer tener más y olvidarme de que el que está al lado también necesita vivir. Y que tal vez yo tuve la posibilidad de tener lo que necesito para vivir y al otro no la tiene, nunca la pudo desarrollar, nadie se la dio. Acuérdese de lo que decía el Apache, Carlitos Tevez. Yo le doy gracias al fútbol y a Dios, que me llevó, me puso jugando al fútbol, porque todos los chiquitos que vivían conmigo están o muertos o presos. Bueno, él tuvo un don, el don de jugar al fútbol. Le salvó de la cárcel o de morir. Notable, ¿verdad? Bueno, entonces, que hay grieta, hay grieta. El origen de la grieta es el pecado. El tema es que nosotros también tenemos que esmerarnos. El Señor nos pide que cerremos la grieta. Fíjense, les decía al principio de esta meditación que había sido todo un timing perfecto, pero no a propósito, sino que cayó del cielo. Si alguno de ustedes fue a misa el día de hoy, sabrá que en misa se leyó el Evangelio del Juicio Final, capítulo 25 de Mateo. También página que más le gusta y más quiere Francisco, el Papa. Y te acordás que en ese juicio lo que justamente se plantea es este tema. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso, enseña Jesús. Todas las naciones serán reunidas en su presencia y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellos a su derecha y a estos a su izquierda. Y dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Vengan benditos de mi Padre. ¿A quiénes el Señor les va a dar el premio, el reino que fue preparado? Aquello para los que hemos sido creados. Hemos sido creados para compartir con Dios su felicidad desde el inicio. Si estamos en esta situación de grieta y de tantas otras miserias, no es porque Dios nos creó para este mundo, sino porque nos alejamos de Él. Y entonces cuando termine este mundo, que primero terminará individualmente para cada uno de nosotros y después un día terminará para todos, cuando venga por segunda vez Jesús a buscarnos con gloria, entonces va a separar y va a estar claro que, mirá, el que se ocupó de qué, ¿por qué van a ir a ese lugar que había preparado al comienzo? Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Todos conocemos, o creo que conocemos esta palabra de Dios tan maravillosa. La palabra de Dios. Qué importante que es la palabra de Dios. Al pecado, Jesús venció las tentaciones, venció el pecado. Se acordarán que este domingo se nos leyó en la misa el Evangelio de las tentaciones de Jesús. Y a cada una de las tentaciones Jesús las contesta con palabras del Antiguo Testamento, con la palabra de Dios. Perdón que haga esta digresión, ¿no? Pero la palabra de Dios. ¿La palabra cuál es? Tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron.
en la cárcel y me vinieron a ver. Qué bueno es recordar estas palabras. No las sabemos, pienso yo, la mayoría nos las debemos saber de memoria, nos deben salir así como sí, es verdad, Padre. Las he escuchado de que soy chiquito. Como tengo la gracia de haber sido constante en el ir a misa, no es el tema de hoy, pero qué importante es, porque ahí escuchamos la palabra. También uno, hoy te la pueden mandar por WhatsApp, un audio, lo que sea, ¿no? O tenés tu evangelio en la mesa de luz y lo lees. Muy bien. ¿Cómo descubrimos nosotros en nuestra vida al hambriento, al sediento, al que necesita alojamiento, al que necesita ropa? ¿Cómo miramos a los presos? Lo que como sociedad y como individuos cada uno de nosotros tiene que aspirar es que aquellos que han hecho algo mal, pero muy probablemente en circunstancias que los desfavorecieron y por motivos que son múltiples y entonces, pero lo que tendríamos que desear todos como cristianos es que se recuperen del sistema carcelario y que nuestra caridad y nuestras visitas los lleven a darse cuenta de lo que hicieron, que no estaba bien, y a querer salir de ahí y no volver nunca más. Como el otro día estuve en Mar del Plata, tengo un amigo que es juez de cámara y tiene una iniciativa personal que se llama Cambio de Paso, que empezó antes incluso, me parece que esa iniciativa de acá del rugby en la cárcel del pabellón 46 ahí en San Martín, con la que, ayuda a que los presos no reincidan. Y dice, y el comentario, lo que estuvimos, sabemos muy bien a dónde estuvimos y a dónde no queremos volver. Hay que convencer, hay que ayudar, hay que estar sosteniendo. Entonces, hay un tema que es que uno podría decir, Padre, yo vivo la caridad y en primer lugar, porque además es lo más concreto, es lo primero que tengo, con los que están alrededor mío. Y está bien que en primer lugar cuides a tu mujer, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus sobrinos. Está bien y de paso que te preguntes ahora, ¿realmente lo hago? Porque puede ser que tengas un primo que esté necesitando plata y vos no lo sepas, porque hace rato que no lo ves. O puede ser que tengas un tío que necesita que le haga los trámites para recuperar unos meses de jubilación que no sé por qué motivo administrativo los perdió. Puede ser que haya cosas que incluso de nuestro entorno más inmediato se nos pierdan. Pero además de ese entorno inmediato, lo que el Señor nos reclama es que nuestros ojos puedan ir más allá. Y que cuando vemos a alguien necesitado, o que podemos suponer que está necesitado, no pasemos simplemente pensando, y ahora no tengo nada a mano para darle, estoy apurado, este tipo siempre está acá, o cualquier otro pensamiento que se nos puede venir y nos funciona, es del demonio, pero nos funciona como calmador de conciencia, como excusa válida para, seguí y pasé de largo. Y Jesús lo que nos dice es, mirá en el prójimo que estoy yo. Ese necesitado que está por ahí soy yo, que te está mirando y que está diciendo, vos me hacés falta. Incluso no necesito tus cosas, necesito primero de todo que me mires, que te intereses por mí. Hace no mucho me contaron en la zona de ahí de la Panamericana que va para Tigre, hay varios puentes como en esta, igual, es lo mismo. Y un pibe joven, no me acuerdo si tenía 23, 25, cuántos años tenía un auto, pasaba habitualmente por un lugar y veía ahí a otra persona joven que estaba ahí, le llamó la atención la primera vez, le llamó la atención la segunda vez, la tercera vez dijo, yo voy a hacer algo por este flaco. Entonces preparó mate, se llevó unos bizcochos y en vez de seguir con el auto, paró, subió al auto de la vereda, lo dejó tal, lo llamó, le dijo, vení, vamos a tomar unos mates. Y se puso a hablar con él y se interesó de ver qué pasaba, qué es lo que hacía ahí, por qué estaba en ese lugar
tratando de zafar de la vida, pidiendo, garroneando algo, digamos. Bueno, conclusión, terminaron naturalmente entrando en confianza, no sé si decir generando una amistad, pero sí generando un lazo. Y le facilitó, vieron la manera de que esa persona que no tenía horizonte, que no lo podía encontrar, que no sabía cómo salir, en el que nadie se había fijado y había puesto un esfuerzo por decir, che, a ver, ¿por dónde? Porque efectivamente tenía cualidades, podía, pero no podía, porque nadie le había enseñado, nadie le había dado el cauce que necesitaba. Bueno, esto lo contaban en los diarios, viste que los diarios todo el día te cuentan los asesinatos, los robos, las violaciones, todas las cosas malas. Esto salió en un diario y me lo mandaron así, viste, el link por WhatsApp. Y yo creo que ustedes todos deben decir cada tanto alguna noticia buena en la que nos dan un ejemplo de este tipo, en el que uno dice, sí, mira, realmente, bueno, en este momento yo me vuelvo a preguntar a mí mismo, y te sugiero que te preguntes, yo, ¿qué puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Puedo hacer algo más? Incluso también con la idea de decir, porque acá somos todos adultos y la mayoría de ustedes tienen hijos. Dice, el legado que le voy a dejar a mis hijos, ¿cuál es? El de un padre que se rompió el alma laburando como una bestia y que entonces juntó una buena cantidad de dinero, tal por ejemplo que me pudo regalar un departamento cuando me casé. Ponele que esa sea la aspiración sana, buena tal vez de muchos. Puede ser. Alguno tal vez diga, no, padre, que se lo gane él, que le va a venir bien como yo me lo gané. Todo depende, ¿viste? Está el que te dice el libro del A y el otro que tiene el libro del B. No importa. O preferís ser, tal vez, este padre que estamos diciendo, que lo que le deja es una enseñanza de la actitud generosa, entregada al otro, al descubrir las necesidades del otro y al involucrarse, no simplemente dejando una limosna que no está mal, al contrario, a veces hay que dejar una limosna y no se puede otra cosa. Pero el que tiene a Jesús en el corazón irá más allá. Bueno, acordate de la pequeña anécdota de las estrellas de mar después de la tormenta, que aquel chico encontró en la playa miles de ellas. Y se empezó, se implicó, se apiadó de las estrellas de mar y empezó a agarrarlas una por una y a revolearlas de vuelta al mar para que resucitaran y no se sequen ahí. Y vino un adulto y le dijo, ¿qué haces, niño? Y estoy tratando de salvar las estrellas de mar. ¿No te das cuenta que hay miles y miles que se van a morir todas, que es imposible lo que vos estás planteando? Y el chico dijo, bueno, pero esta no se va a morir. Y la tiró al mar así, delante de aquel hombre que se quedó pensando. Bueno, si todos pensamos como la persona adulta, y bueno, efectivamente nadie se va a salvar. Si todos pensáramos como el chico aquel, muchos, y tal vez todos, porque con la gracia de Dios se puede vencer la grieta, se puede vencer la falta de caridad, puede triunfar, aunque suene cursi y inmersa, puede triunfar el amor de Dios que nos quiere felices junto a Él. Bueno, ya está. Esta meditación le vamos a pedir a la Virgen que sabe mirar con ojos maternales, con ojos misericordiosos, compasivos, que nos dé esa mirada suya que es la mirada de su Hijo. Los dos tenían la misma mirada, no sé quién se la debe a quién, o en realidad tal vez los dos o cada uno se le debe al otro, y nosotros se la queremos deber también a ambos. Madre Santa, ayúdanos, danos la mirada de tu Hijo Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.